Sean todos bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo repaso de la lección de Escuela Sabática. Estamos contentos de poder estar con ustedes nuevamente. Me encuentro nuevamente con Claudio. Bienvenido, Claudio. Gracias, Joshua. Me gusta mucho estar acá, agradecidos de poder repasar esta hermosa lección de los dones espirituales. Así como tú lo decías, esta lección lleva por nombre Dones Espirituales. Estaba basada ahí en el versículo para memorizar en 1 Corintios 14:1, que dice: sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo profeticen. Esta semana estuvimos viendo algo muy interesante, sobre todo que aporta y fortalece el crecimiento de la iglesia. Y lo partí ilustrando, una ilustración que tenía por aquí guardada que dice: imaginemos una orquesta en una gran sala de conciertos a punto de comenzar una interpretación. Los músicos afinan sus instrumentos y entonces el director levanta la batuta. Los músicos comienzan a tocar diversos instrumentos: los violines, violonchelos, trompetas, flautas, tambores y otros instrumentos que producen colectivamente una hermosa melodía, ¿cierto? Juntos. Ahora imagina usted si el violinista de repente llega y dice: no quiero tocar porque no estoy tocando una trompeta. O que mi parte no es importante. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el percusionista decidiera golpear los tambores y hacer sonar los platillos más fuerte que el resto? Claro. ¿Qué pasaría? Dejaría de ser un sonido melódico, ¿cierto? En la orquesta ningún instrumento es innecesario. Cada músico contribuye a la obra maestra, pero los músicos deben trabajar juntos. Si una persona se niega a tocar, la música sufre. Los músicos no tocan para sí mismos, siguen la dirección del conductor para crear algo más grande que ellos mismos. En 1 Corintios 12, Pablo nos vuelve a hablar un poco acerca de la unidad que habíamos hablado hace algunas lecciones anteriores, y lo habla y lo aborda a través de los dones espirituales. Sí, los dones espirituales, al igual que un cuerpo humano, cumplen un rol significativo en el funcionamiento. Hay un sincronismo en la iglesia cuando cada don se pone al servicio de Dios. Y eso es lo que vamos a hablar en esta lección: cómo los dones contribuyen al servicio del Evangelio, cómo Dios se manifiesta a través de los dones y principalmente a través del amor. Sí, y transmite un mensaje importante para todos nuestros amigos, nuestros hermanos de iglesia que nos están viendo, de que cada uno es importante en la obra del Señor. La hermana White dice en una cita: cada nuevo miembro de iglesia nace como un discípulo del reino de los cielos. Exacto. Eso quiere decir que cada uno debe formar parte activa del Evangelio, predicando el Evangelio, ya sea a través de un púlpito, como lo hemos graficado por lo general de esa forma, Claro. o a través del que está en la entrada de una iglesia, saludando con una sonrisa de oreja a oreja, Sí. con un abrazo apretado, o con aquel hermano que pone a disposición su martillo, por ejemplo, Exacto. para poder construir una sala de niños. Cada uno forma parte activa del Evangelio. Joshua, en 1 Corintios 12:1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Esto me parece muy relevante para nosotros. Significa que hay que dedicarle tiempo a entender qué es lo que Dios quiere a través de los dones. Y cuando uno ve la diversidad de dones que Dios entregó a su pueblo, son muchos. Son dones, como decías tú, del servicio, son dones de predicación, incluso don de profecías, don de lenguas y muchos otros dones que benefician a la iglesia. Pero sobre todas las cosas, aquí se pone el foco en que somos un cuerpo con diversidad de dones, siempre con el foco en que Dios es el centro. Y ahí es una cosa de que los apóstoles, en este caso el apóstol Pablo, quiere hacer el hincapié al pueblo de Corintios. Había un problema de unidad, ya lo hemos visto en otras lecciones, y ahora él pone el foco en esto porque aún teniendo muchos dones, nosotros podemos estar desunidos. Y esa es la lección también principal de la unidad, de un solo cuerpo. Claro, y no entrar en discusiones acerca de qué don es más y cuál es menos importante, porque eso era lo que tal vez ocurría en el pueblo de Corintio. Algunos decían: no, tal vez el que está en la entrada no es tan importante como el que predica. Claro. Y nos damos cuenta que Pablo viene a darle un mensaje contradictorio. Y la lección lo aborda en tres ejes principales, que uno es: lo primero es lo primero. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera que sea nuestro don o ministerio, somos llamados a concentrarnos en Jesús como nuestro Salvador, sanador, y en última instancia como aquel que nos capacita para el servicio con el fin de ayudar a otros. Amén. Recordemos esta frase: Amén. cada don, o como decía, cada uno que toca el instrumento no lo toca para sí mismo. Cuando usted utiliza un don, lo hace para poder servir a otros, para que la iglesia se vea edificada.
Otro punto era un espíritu y muchos dones, y Pablo nos recordaba, ¿cierto?, que el hecho de que todos los dones tienen la última instancia el mismo origen, pues es Dios mismo quien capacita a su iglesia con estos dones para bendecir y alcanzar el mundo. Y el tercero era un cuerpo, muchos miembros. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo introduce la metáfora del cuerpo para ilustrar la diversidad de dones dentro de la iglesia y desafía a sus lectores a seguir mirando el panorama general. Es interesante que también Pablo pone el hincapié en el don de la fe. El don de la fe es un don que yo creo todos los cristianos recibimos, porque por algo es que creemos. Y Jesús y Pablo enfatizaron este don de la fe en Dios. Incluso ante la persecución, la amenaza de muerte, es un don del Espíritu maravilloso, que nos permite basar todo lo que nosotros creemos y construir sobre ese don, el don de la fe. Y alguien, no sé si has escuchado cuando preguntan, ¿cuál es tu don? Y hay muchas personas que dicen, hoy no sé cuál es mi don. No tengo don, dicen algunos. Y lo dicen a lo mejor entre serio y broma. Pero resulta que nosotros tenemos todos, al menos todos los creyentes tenemos el don de la fe en Dios. Es un gran don porque piénsalo así. Sobre ese cimiento nosotros podemos construir el don de la esperanza, el don de la paz, el don del amor, del servicio, etcétera, etcétera. Pero mínimamente el don de la fe. Sí, recordemos que Jesús lo graficó tal vez allí a través de una parábola. No sé si usted recuerda la parábola de los talentos. Exacto. Donde a uno le entregó 5, otro entregó 2 y otro entregó 1. El que tenía 5 los trabajó y los multiplicó y ganó otros 5. El que tenía 2 los trabajó y ganó otros 2. Pero hubo alguien que tenía un solo talento. Y lo peor de todo fue que no lo cultivó, claro, no lo trabajó y finalmente lo terminó perdiendo. Y es lo que puede ocurrir con nuestros dones. Encontramos con hermanos de iglesia o personas en general que tienen dones muy lindos y que tal vez por vergüenza, claro, por miedo, no los sacan a la luz. Por ejemplo, ¿cuántos hermanos de iglesia no tenemos que cantan y que nunca han querido pasar adelante a cantar? Claro, hay dones que de alguna manera no son cultivados. Yo creo que por algo es que el apóstol llama que nosotros debemos estudiar los dones. Hermanos, hay diversidad de dones, también dice el apóstol. Entonces, nosotros debemos ver cómo Dios nos entrega herramientas para el avance y la predicación del Evangelio. Y fíjate que hay un punto importante también, que es la unidad a pesar de la diversidad. Alguien puede decir, a mí me gusta compartir con los que tienen mis mismas habilidades y pensamientos. Falso. La verdad es que uno se enriquece cuando hay personas con talentos o dones, en este caso, que uno no tiene. Uno se enriquece. Como decías tú, el don de la música. Desgraciadamente, lo digo yo, no tengo el don de la música. Me encantaría tenerlo. Pero me deleito con las alabanzas que muchos de nuestros queridos hermanos entregan a Dios y que a través de esa música el espíritu también se eleva. Pero también está el don del servicio. Hay hermanos que a lo mejor si tú le pides un sermón no lo van a hacer porque no tienen ese don. Pero son hermanos tan amables, son hermanos que cuando uno necesita su ayuda ellos están disponibles. Y son hermanos de repente que realmente están 24/7. Sí. A veces los que predicamos estamos disponibles para el sermón solamente. Pero hay muchos hermanos que están disponibles 24/7 y uno valora mucho eso. Sí. Hay dones que pasan tal vez botados, podríamos decir. Por ejemplo, el don de poder acompañar a las personas. Nos encontramos con que a veces, por ejemplo, hay personas que bajan al descanso y hay hermanos que a pesar de no conocer a aquella persona que falleció, acompañan a sus seres queridos. Y a veces ni siquiera diciendo una palabra, sino solo acompañando. Y ahí es cuando muchas personas agradecen y dicen, oye, gracias porque estuviste conmigo en este momento. Qué maravilloso. Pero si no te dije nada, no. Claro. Pero estuviste conmigo, me acompañaste. Claro. Y allí es donde vamos entregando el mensaje del amor de Cristo. Yo sé que de repente uno puede dar muchos testimonios personales, pero es importante porque es como también el mensaje llega a nuestras vidas. Yo quiero contar lo que siempre cuento, la gente de mi iglesia ya se lo sabe de memoria, pero cuando yo era un estudiante de la universidad y tenía pruebas, tenía dificultades, había una hermanita de la iglesia que me decía, Claudito, estoy orando por ti. De primera yo no lo tomé tan en serio, pero de verdad que cuando andaba muy preocupado por alguna evaluación o algo, porque cuando uno es estudiante anda con el colon siempre como comprimido, colon irritado, la hermana me daba paz, porque sabía que alguien estaba orando por mí.
Y cuando yo terminé mi carrera, yo me acordé de esa hermana. Entonces la hermana, lo que dijiste tú, fue donde la hermana le abracé y le dije, esto también es porque usted lo logró. Y la hermana me quedó mirando de este tipo, está delirando. Y yo le dije, cada vez que yo tenía una prueba y venía a la iglesia para pedir oración, usted me decía, Claudito, estoy orando por usted. Y esas palabras me daban la tranquilidad de que Dios estaba conmigo. Sí, cuán importante es que esa hermana entregó ese mensaje de apoyo a usted. Sí. Cuán importante entonces el trabajo que podemos realizar cuando tenemos conocimiento, por ejemplo, de nuestros dones. Cuando tenemos conocimiento del impacto que pueden generar también en otras personas que no conocen de Dios. Y usted lo decía, uno de los mayores dones que podemos tener es tener fe, el hecho de creer. Somos privilegiados de conocer a Dios. Hay gente que aún en el mundo no lo conoce. Tenemos gente que ha muerto por escuchar de Dios. Claro. Y nosotros tenemos el don, el regalo, el privilegio de poder creer libremente. Y en base a esto, a través del amor, poder cultivarlos, estos dones para el avance del Evangelio. Amén. Es interesante porque finalmente lo que usted decía, de que me gustaba un subtítulo que dice unidad en la diversidad. Exacto. Cuán importante es que cada uno pueda en su diversidad cumplir su rol para formar una unidad. Eso es clave. Eso es muy clave porque no sacamos nada. Yo le preguntaba adelante, ¿qué pasaría si todos fuésemos predicadores? No funcionaría. No funcionaría porque ¿quién se ganaría en la puerta? Claro. ¿Quién martillaría? ¿Quién daría una clase a los niños? Y ahí nos damos cuenta que así como cada uno tiene su don, su talento, en la unidad se conforma un cuerpo. Y allí donde como que el cuerpo empieza a moverse, las articulaciones empiezan... Exacto. Y empezamos a trabajar por Cristo a través de la unidad. A mí me asombra, siempre hay hermanos de iglesia, como usted lo dice, que tal vez una hermana un día con pena decía, yo nunca he llevado a alguien al bautismo. Pero esa hermana cumple otro rol. Esa hermana donde anda con un libro misionero en su cartera. Y anda entregando libros misioneros por todos lados. Y a todos le habla de Cristo. Tal vez ha llevado a muchos al bautismo y ella no sabe. Y sin duda yo estoy seguro que en el cielo ella se va a encontrar con muchas sorpresas. Claro. Y allí se va a encontrar de decir, tal vez un día tú me regalaste un libro y allí encontré esperanza. Probablemente nunca más lo volvió a ver. Claro. Pero allí ella pudo en su capacidad, en sus dones, poder entregar el mensaje. Ahora, pongamos un tema difícil. El don de lenguas. Una temática siempre un poco compleja para entender, ¿no? El don de lenguas. ¿Sale el don de lenguas en los dones o no sale? ¿O no existe un invento? Sale mencionado el don de lengua. ¿Ya? ¿Lo entendemos como tal vez se entienden en algunas otras creencias? Obviamente no. Aparece más de 20 veces en 1 Corintios 12 al 14. Imagínate. Sí. Conversamos delante acerca de que Pablo habla acerca del espíritu del don de profecía y el don de lenguas. Y parece que vuelve a resaltar el don de profecía por sobre el don de lenguas. Y nos damos cuenta que para el momento en el que se estaba hablando Pablo era muy importante también el don de profecía y el don de lengua. ¿Por qué? Porque necesitaban entregar el mensaje a otros pueblos, a otras naciones. Claro. Entonces, naciones que tal vez nunca habían escuchado de Cristo. Hoy en día, con la globalización, la Iglesia Adventista está en más de 100 países. El mensaje ha llegado a muchas personas. Encontramos con gente que aún no lo ha entendido por la barrera también de la comunicación, y allí encontramos algunos ministerios que, por ejemplo, traducen algunos libros, traducen la Biblia a otros idiomas. Pero también existe la controversia acerca de si que estas lenguas son lenguas inentendibles o son lenguas que todos podían entender, o que tal vez tenía que haber un traductor. Claudito, ¿qué opinas acerca de eso? Yo respondo con la Biblia. Mira, 1 Corintios 14:5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, dice el apóstol, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y 1 Corintios 14:13 dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Siempre el apóstol hace hincapié en que si nosotros tenemos alguna lengua, debe entenderse para edificación tanto de los miembros de la iglesia como propia. Sí. Y al punto que dice que más importante es profetizar que hablar en lengua. ¿Qué significa eso, profetizar? Es hablar cosas que han de ocurrir, cosas concretas que han de ocurrir. Es decir, siempre el apóstol pone el hincapié en que las cosas se entienden. Sí.
Nadie podría profetizar algo que nadie entiende, por ejemplo. O si dice que tú recibiste el don de lenguas, entonces pide también el don de la interpretación. Sí. Poder entender ese idioma. Claro. Y ahí hay algo clave, cuando la palabra que usa para lengua puede referirse a la lengua física como tal, o la traducción del griego es idioma. Uh-huh. Entonces entendemos que era poder llevar el mensaje a otras personas. ¿Por qué? Se puede malinterpretar. Dice que en el Corintio del primer siglo era muy común que hubiesen algunas religiones, algunos dioses, en que se hablara lenguas extrañas que nadie más entendía. Claro. Dice, por ejemplo, que había una sacerdotisa, Pitia, que entraba en un estado similar al del trance y que se creía que estaba poseída por el dios griego Apolo. Entonces ellos tenían la idea de que parece que estas lenguas extrañas o lenguas inentendibles era algo que era como del Espíritu Santo, y claro, realmente no lo era. Cuando Pablo se refiere a esto, y lo que fue dado también en el Pentecostés, era la idea de que a través de las lenguas, a través de los idiomas, poder predicar el mensaje a otros. Igual es importante que se pueda ejercitar eso hoy en día incluso. Incluso hay hermanos en nuestra iglesia que hablan varios idiomas. Sí. Y gracias a eso se ha podido predicar el evangelio en muchas partes del mundo. El objetivo del don de lenguas, sin duda, es llegar con el evangelio a todo tipo de personas. Y finalmente, Yoshua, el don de profecías, Sí. que se pone mucha estima dentro de lo que menciona Pablo. Y el don de profecía ocupa el lugar destacado por una razón, por una función. Porque este don también permite hablar acerca de el futuro. Sí. Permite hablar de las cosas que han de acontecer. Y esto nos da esperanza, porque siempre lo que va a acontecer para los hijos de Dios son cosas buenas. Sí. Como adventistas siempre hemos sido conocidos por entender la profecía. Exacto. Y por manejarla. A veces hemos malinterpretado este concepto y debemos decir, yo lo digo con certeza, de que nosotros tenemos el don de profecía. Amén. ¿Por qué? Porque si anunciamos que Cristo viene, estamos profetizando. Así es. Y creemos que Cristo viene y que pronto viene a buscarnos, viene por nosotros. Amén. Entonces, en ese sentido es que nosotros también profetizamos acerca de este evento. ¿Es algo que va a ocurrir más adelante? Sí. ¿Es certero? Es certero. Y también nos da un camino a seguir. Un camino así. O sea, piensa tú, hay un texto de la Biblia que dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Por supuesto, porque si no tienes dónde ir, no tienes una meta donde llegar, cada uno va a tener la interpretación que quiera. Pero la profecía, dice la Biblia, que es la forma en la cual podemos edificarnos, exhortarnos y consolarnos. Y ahí es donde 1 Corintios 14:3 cobra relevancia. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Mira qué maravilloso. El don de profecía no es solamente el pensar, vamos a hablar cosas misteriosas del futuro o como se banaliza en el mundo, ¿no? De la profecía son cosas destructivas, que va a haber cosas en el mundo terribles, qué sé yo. Sino que la profecía es hacia dónde Dios nos lleva. Hacia dónde vamos dirigidos. Y hay algo que a mí me gusta mirarlo de otra forma. Para un hijo de Dios, la profecía o el apocalipsis, por ejemplo, que algunos lo ven con tanto miedo, para un cristiano esto significa esperanza. Exacto. ¿Por qué? Porque nuestro Redentor viene pronto. Amén. Entonces este mensaje debemos anunciarlo con fe, con certeza de que Cristo viene. Y finalmente también hablar acerca de que nosotros como iglesia creemos en el don de profecía, también personificado en Elena G. de White. No solo ella, Sí. pero también en ella, porque la Biblia dice que si un profeta hablara y las cosas se cumplen, entonces es un profeta verdadero. Elena de White, todo lo que ha hablado es apegado a la Biblia y es basado también en los principios que como cristianos tenemos. Entonces, de alguna manera, sabemos que hay ciertos grupos que tienen a lo mejor dificultad para creer o no, pero la Biblia misma indica que el don de profecía es un don necesario, como ya dije, para exhortación, porque de alguna manera nosotros necesitamos orientaciones acerca de cuál es el futuro. Y eso es lo lindo, yo creo. Cuando uno estudia los escritos de nuestra hermana White, uno se da cuenta de grandes verdades, no verdades aparte de la Biblia,
todas van acompañadas de la Biblia. Ella dice, yo soy la luz menor solamente. Exacto. Y va iluminando algunos detalles que nos ayudan a comprender, y también la sabiduría que Dios les entregó en la manera que debemos conducir nuestra vida, por ejemplo. Correcto. A mí me parece interesante, por ejemplo, cuando ella dijo que no había que fumar. Y cualquiera de ustedes que está viendo el video podría decir, es obvio que fumar es malo. Pero en el tiempo que la hermana Juárez lo dice, los médicos recomendaban fumar. Wow. Lo daban como algo positivo. Entonces nos damos cuenta que el mensaje que Dios le entregó a ella era adelantado a su época y para nuestro beneficio. Entonces nosotros creemos fielmente, ¿cierto?, de que Dios le entregó un mensaje a ella, que también tenemos que estudiarlo para acompañar las escrituras, y que sin duda son mensajes esperanzadores. Lo vuelvo a decir, la profecía no es para asustarnos. No es para, como dice usted, cosas destructivas, en 2 años se va a acabar el mundo. Claro. Porque sabemos que el mundo viene un redentor, que viene pronto a buscarnos. Entonces ese es el mensaje para nuestros amigos el día de hoy acerca de la profecía. Nuestra tendencia humana es poner en orden jerárquico los dones que Dios ha dado a la iglesia, como el cuerpo de Cristo. Pablo introduce la metáfora del cuerpo y los miembros del cuerpo para ayudar a sus lectores a centrarse en la unidad y la misión. Los miembros del cuerpo, escribe, no pueden sobresalir por sí solos. De hecho, no pueden sobrevivir por sí solos. Y allí se me vino a la mente una parábola de cuando habla acerca de la vid verdadera. Y habla acerca de que no pueden llevar fruto fuera de la vid. Claro. La uva es uno de los únicos frutos, de los pocos frutos que no madura después de cortarlo. Eso quiere decir que tenemos que estar siempre pegados, ¿cierto?, a la vid verdadera. Una invitación a nuestros amigos, ¿cierto, Claudio?, a que ellos puedan cultivar sus dones. Yo creo que lo principal es entender que usted es muy importante en el cuerpo de Cristo. Primera cosa. Y si alguno pensó, no tengo don, sí tiene. Al menos el don de la fe. Y yo creo que muchos más. Así que muchas gracias por compartir con nosotros. Y le quisiera pedir a los amigos que nos escriban ahí en los comentarios, algún comentario. Y muchas gracias también por ser parte del estudio de la lección de Escuela Sabática. Muy bien, Claudio, hacer la misma invitación a nuestros amigos, que si sienten que no tienen un don, pídanselo al Señor. Y si tienen uno, ahí trabájenlo, siempre para la edificación de la iglesia. Amén. Para que puedan cultivar eso, que puedan juntos crecer como iglesia, entender que cada uno es importante en la misión, desde el más pequeño hasta el más grande, desde todas las edades, que puedan trabajar por el Señor, cultivar sus dones y avanzar juntos como iglesia, como un cuerpo. Amén. Que el Señor les bendiga. Que el Señor le bendiga.